Hola mis amigos, continuando con nuestra serie de videotutoriales y después de haber conocido las generalidades de la herramienta en el video introductorio, ahora vamos a concentrarnos en la tarea de realizar la configuración inicial del sistema. Esta guía será aplicable a las aplicaciones OiWorks, OiPost y OiBooks indistintamente. Lo primero que necesitamos hacer es ingresar a la aplicación, para lo cual utilizamos el navegador de nuestra preferencia. Nos dirigimos hacia la URL de nuestra instancia particular. En este caso yo ya he ingresado la mía. Damos Enter y nos aparece la página de inicio de sesión, donde ingresamos nuestro nombre de usuario. Este debe corresponderse con el nombre de usuario que definimos a nivel de la sección Mi Cuenta, dentro del portal de innotexssp.com. Ya una vez con ese valor ingresado, hacemos clic y luego el sistema nos preguntará el password. Lo ingresamos y se nos abre la aplicación de una forma virgen, lista para empezar a configurarla. Antes que nada debemos asegurarnos que el idioma en que se presenta la aplicación sea el adecuado. En principio se presentará en español, pero si por alguna razón queremos cambiarlo podemos hacerlo fácilmente. Vale decir que esta configuración es por usuario de forma individual. Para cambiarlo, en caso de nuestro usuario nos vamos al menú principal, a la sección de usuarios. Si se fijan aparecen múltiples opciones de menú en la sección izquierda de la pantalla. Por ahora nos interesa la parte de administración. Y aquí en particular nos vamos al bloque de usuarios. Y aquí nos encontramos el usuario nuestro, que normalmente va a ser el último del listado que se nos presenta. Si vemos el listado completo, el primer usuario que nos encontraremos es el usuario administrador. Este lo dejamos reservado para efectos de mantenimiento por parte de InnotexSP. No lo tocamos. Y luego tenemos nuestro propio usuario. Eventualmente este listado crecerá en la medida que vayamos agregando los demás usuarios de nuestra empresa. Ahora queremos personalizar el idioma de nuestro test user en mi caso. En su caso será el que hayan definido en el portal de Mi Cuenta en innotexssp.com. Hagámoslo de una vez. Hacemos clic en el usuario y nos vamos a la pestaña de preferencias. Aquí cambiamos el lenguaje al idioma de nuestra preferencia, puede ser inglés o español. Luego salvamos el registro como vimos previamente. Y para que tome vigor el cambio que hicimos tenemos que refrescar toda la interfaz gráfica, lo cual hacemos recargando la página. Hacemos esto en nuestro navegador y luego vemos que se recarga toda la interfaz, ahora en el idioma que escogimos. Revertimos el cambio para dejarlo por de pronto en español. Recordamos nuevamente que esto es algo que se deberá realizar por cada usuario individualmente si se requiere cambiar el idioma. Pasamos ahora a definir nuestra empresa o compañía, que como dijimos anteriormente nos permitirá utilizar las funciones contables de nuestra aplicación. Mantengamos presente que estamos hablando de crear una parte o tercero a la que le daremos adicionalmente los atributos de una empresa. Esto nos habilitará para poder realizar las actividades como compañía, es decir, realizar la contabilidad. Para hacerlo nos vamos al menú de terceros y ahí nos vamos a configuración. Luego en configuración hacemos clic en empresas. Vemos que no hay ninguna empresa definida en este momento. Realmente lo que estamos viendo es una lista, pero es una lista vacía de empresas ya que esta es la primera que estamos definiendo. Como habíamos dicho anteriormente, para crear una nueva instancia podemos hacerlo con el menú de acciones, concretamente con el botón Nuevo. Bien, aquí estamos ya en el menú de creación de la nueva empresa. Y el primer campo a completar es la referencia al registro del tercero o parte donde se detallan los atributos que definen eso, una parte o tercero. Como aún no lo definimos, la parte o tercero de nuestra empresa, hacemos clic en el botón de búsqueda aunque no encontraremos ninguna, pero podemos crear aquí mismo una nueva presionando el botón Nuevo. Y ahora sí, este formulario nos permite definir las características de lo que es un tercero o una parte. Queremos darle un nombre. Digamos que nuestra empresa se llama Distribuciones Siglo XXI. Vamos a decirle que está activa. Aquí podemos definir las direcciones aplicables a este tercero, el nombre de la parte del tercero. En este caso hemos dicho que es Distribuciones Siglo XXI. Si tuviéramos un edificio, pues lo podríamos incluir acá. Luego está la dirección propiamente dicha. El código postal en caso de que exista en nuestro país. Luego el país que escogemos de una lista predefinida de países que ya vienen con el sistema. Luego la ciudad. Esta sí es una entrada libre. Y si quisiéramos definir la provincia que está asociada nuevamente a cada país. Y hay un listado predefinido del país, dependiendo del país que hayamos escogido. Seleccionamos y tenemos ya establecida la dirección postal de nuestra organización. Podemos además poner un idioma asociado a esta parte, digamos por ejemplo español de Latinoamérica. Esto es muy importante ya que determina el idioma en que se generarán los informes de la empresa.
Podríamos definir los medios de contacto, por ejemplo definir un número telefónico, lo cual hacemos aquí. Se fijan que esto es un listado tal cual habíamos mencionado anteriormente. Luego hacemos clic en el botón de nuevo con el cual nos estamos familiarizando ya. Le decimos que sí, que en efecto este es un valor de tipo teléfono. Podríamos escoger móvil, fax, correo electrónico o algún otro medio de contacto alternativo. Probablemente ahora queremos introducir un teléfono. Digamos que es este que estamos digitando ahora. Bien, podríamos ponerle categorías y refinar más nuestro registro de la compañía. En este caso no nos interesa tanto hacer eso por el momento. En caso de tener varias direcciones, podríamos ponerles números de secuencia para ordenarlas en orden de aparición. En una parte que tiene múltiples oficinas, entonces sería una buena práctica ponerle la secuencia 1 a la primera dirección, 2 a la segunda dirección y así sucesivamente. Tendremos una sección de identificadores, pero podemos dejarla tal cual por el momento y luego, en términos contables, tenemos la posibilidad de definir cosas como términos de pago, etc. Hacemos clic en guardar y esto nos ha guardado el registro a nivel de tercero, que es como el elemento primario de la definición de empresa o compañía que estamos trabajando. Ahora le dimos a esta compañía las características mínimas que la definen como un tercero. Sin embargo, para definirla como una compañía sobre la cual realizar operaciones contables, necesitamos darle más información. Por ejemplo, una de las cosas que necesitamos hacer es definir la moneda sobre la cual estaremos haciendo la contabilidad de la empresa. Lo hacemos de una vez indicando que queremos utilizar el dólar estadounidense. Luego seleccionaremos la zona horaria. Una vez que la encontramos, la seleccionamos. Adicionalmente podríamos definir una relación padre-hijo por empresa. Esto puede ser útil para empresas que tengan una casa matriz y sucursales independientes que quieren consolidar su contabilidad. No lo haremos por el momento. Y finalmente podríamos agregar acá un listado de empleados de la empresa. Tener en cuenta que los empleados son también partes o terceros con características de ser personas naturales. Luego vamos a tener la oportunidad de crear algunos empleados asociados a esta nueva empresa que recién estamos definiendo. Pero por de pronto, con estos valores que hemos ingresado, ya tenemos la información suficiente para operar. Recordemos siempre guardar con el botón correspondiente. Podemos ahora cambiar a la vista de modo lista, pero que nos dé un listado de las empresas que tenemos. Ahora tenemos ya una primera empresa que es Distribuciones Siglo XXI. Este es el procedimiento entonces para crear la compañía o empresa. Continuando con la configuración inicial de la instancia de nuestra aplicación, ahora vamos a hacer el ajuste de nuestros usuarios. Navegamos hasta el panel de usuarios. Recordamos que ya habíamos venido por acá y habíamos dicho que el último usuario del listado era justamente el nuestro. Vemos que no está plenamente configurado. Por lo pronto habíamos hecho solamente el cambio de preferencia de idioma. Si nos vamos al registro concreto vamos a ver que le falta información. Solamente tenemos el username. Todavía no definimos las características que identifican a la persona que está detrás de este username. Hay que tener presente que el username es solamente la entidad necesaria para poder entrar al sistema. Sin embargo, queremos identificar plenamente a este usuario agregando los atributos de la persona como tal. Vamos a empezar por ponerle un nombre utilizando el campo correspondiente en la parte superior del formulario. Hay que tener en cuenta también que el username debe coincidir exactamente con el username definido en la sección correspondiente de mi cuenta en el portal de inotexsp.com. Para este primer usuario no tenemos que hacer nada, ya que en el momento que se ha creado la instancia, se han tomado los recaudos pertinentes para transcribir este primer usuario. Sin embargo, los próximos usuarios que definamos, sí tendremos que hacerlo nosotros. Esta consideración es muy importante, ya que de ello depende la asignación de permisos de acceso a la aplicación y la herramienta como recuperación de contraseñas. Por favor, revisar 2 veces al momento de crear nuevos usuarios. Continuando con la configuración, digamos que el correo electrónico de Juan Pérez sea jperez@miempresa.com. Por otro lado, debemos asociarle a este usuario la empresa a la cual trabaja y luego podemos hacer algunas configuraciones adicionales sobre el usuario. Por ejemplo, podríamos asociarle acciones a nivel de menú particular. Podríamos controlar los permisos de acceso. Recordarán que hace algún momento decíamos que los grupos a los cuales un usuario pertenece determinan los accesos que éste tiene. Para este usuario en particular, ya que es el primer usuario en la instalación nueva, ya tiene asignados todos los grupos asociados a los distintos módulos de la aplicación. Por tanto, tendrá acceso a todos los elementos de la aplicación. Ahora, cuando ustedes creen un usuario completamente nuevo, en ese caso sí tendrán que preocuparse por definir la pertenencia a los grupos adecuados y así establecer los accesos de usuario.
Para guardar los cambios, podemos irnos al botón correspondiente y el sistema nos dice que ha guardado estos cambios exitosamente. Continuando con el tema de ajuste de los usuarios, otra cosa que normalmente vamos a hacer es crear una parte o tercero para representar la persona que está configurando la instancia de la aplicación, tú. Esa persona tendrá típicamente el rol de contador, gerente o de administrador de la empresa. Démonos cuenta que lo que hicimos hasta el momento fue crear un usuario, no un tercero o parte. Recordemos que la entidad tercero o parte contiene todos los atributos necesarios para describir una persona natural o jurídica. Contrario a lo que ocurre con la entidad usuario, que solamente recoge los atributos necesarios para poder ingresar al sistema. La configuración completa consiste en crear las partes, crear los usuarios y luego vincularlos entre sí. Hagamos eso de una vez. Como ya intuyeron seguramente, el procedimiento es ir al menú de terceros y ahí a la lista de terceros donde creamos un nuevo registro con el procedimiento que ya conocemos. Después de llenar todos los campos pertinentes que describen a la persona, debemos vincular este tercero con la empresa definiéndolo como un empleado. Para hacer esto creamos una nueva instancia de empleado que relacione este tercero con la empresa y luego nos aseguramos de vincular a este empleado con el usuario correspondiente. Esto lo hacemos desde el menú de usuario, agregando el empleado en la sección de empleados de la pestaña de usuario, como estamos haciendo en este momento. Una vez que estamos satisfechos con los datos ingresados, procedemos a salvar el registro utilizando el método de costumbre. Y ahora sí, tenemos nuestro usuario de tercero adecuadamente configurado. Después de haber definido nuestro usuario como empleado de distribuciones siglo XXI, necesitamos salir de la aplicación y reingresar para que el sistema nos identifique como tal. Si omitimos este paso, tendremos problemas en alguno de los pasos subsecuentes del proceso de configuración, razón por la cual lo hacemos ahora. Vemos como al reingresar, nuestro ID en la esquina superior derecha refleja que el sistema nos identifica como empleados de distribuciones siglo XXI. Vamos ahora a proceder a realizar las configuraciones necesarias para utilizar nuestra aplicación como sistema contable. A nivel macro, el procedimiento consiste en crear el plan de cuentas contables a utilizar, definir el ejercicio fiscal y los pedidos que lo componen, configurar los productos que ofrecemos y definir los plazos de pago que utilizaremos. Con respecto al plan de cuentas, normalmente este será definido con el apoyo de un profesional contable, ya que el mismo debe responder tanto a la legislación local aplicable como a las necesidades individuales de cada empresa. Pero para efectos de lo que nos ocupa ahora, configuraremos la versión mínima necesaria de este plan de cuentas utilizando el wizard predefinido en la aplicación que simplifica bastante el proceso. Hay que tener en cuenta que el plan de cuentas que creamos ahora puede ser modificado en cualquier momento para responder a las necesidades cambiantes de la organización, por lo que este será siempre un buen punto de partida. Así que manos a la obra. Nos vamos al menú de contabilidad y ahí a configuración, luego plantillas y luego a crear plan de cuentas desde una plantilla. Hay que notar que estos dos últimos elementos del menú tienen un icono diferente. Eso es porque ambos son wizards y no son listados de registros como los otros elementos de menú que habíamos visto previamente. Hacemos clic en él para activar el wizard. Nos aparece un mensaje que nos indica que estamos iniciando el proceso. Luego el sistema nos pide que indiquemos la empresa para la cual vamos a crear el plan de cuentas. Seleccionamos distribuciones siglo XXI. Hay que tener en cuenta que si tenemos múltiples empresas podríamos tener un plan de cuentas diferente para cada una. Luego seleccionamos la plantilla a utilizar. La escogemos en función del idioma y hacemos clic en crear. Al hacer esto, el sistema crea por nosotros un listado de cuentas y ahora nos corresponde asignar las cuentas por defecto para cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Hacemos la asignación correspondiente utilizando la herramienta de búsqueda en cada campo y escogiendo de las opciones. Dado que este es un plan mínimo, tenemos una única opción para cada caso. Y finalmente hacemos clic en crear. Tener en cuenta que esta asignación que recién hicimos es la configuración por defecto y que esta puede, y probablemente debe, ser sobreescrita, por ejemplo, para segregar distintos tipos de ingresos, gastos, cuentas por pagar o cobrar, según la necesidad de la empresa. Esta reasignación normalmente se hará en la pestaña de contabilidad de la entidad aplicable. Por ejemplo, en la configuración de un cliente o paciente, en un producto o servicio según el caso. Y bien, con esto tenemos ya un plan de cuentas completamente funcional. Podemos ahora verificar que en efecto se ha creado nuestro plan de cuentas dirigiéndonos a la ventana correspondiente. Y sí, aquí lo tenemos, un plan de cuentas mínimo que es el padre de todas las cuentas del sistema.
Continuando con el proceso, vamos ahora a definir nuestro ejercicio fiscal y sus distintos periodos. Normalmente crearemos un ejercicio fiscal por cada año en consonancia con los requerimientos fiscales de cada país y luego dividiremos ese ejercicio fiscal en distintos periodos para poder hacer análisis financiero en segmentos de tiempo menores que el ejercicio fiscal completo. Estos periodos suelen ser meses o trimestres. Nuevamente, esto depende de las preferencias de cada organización. Pongamos manos a la obra y hagamos la configuración. Nos vamos al menú principal. En contabilidad, en la opción de configuración, tenemos una sección de ejercicios fiscales. Ahí abrimos el listado y, como es de esperarse, el mismo se encuentra vacío ya que no hemos definido nada aún. Para crearlo, y como ya es costumbre, hacemos clic en el botón de nuevo y se nos despliega el formulario para poder crear el ejercicio fiscal correspondiente. Le ponemos un nombre que podría ser, por ejemplo, el año, y definimos la fecha inicial como el 1 de enero del año en cuestión y la fecha final como el 31 de diciembre del año correspondiente. Y la empresa, evidentemente, Distribuciones Siglo XXI en nuestro caso. Decimos que el ejercicio está abierto, entendiendo que deberá cerrarse anualmente como parte del proceso contable. Vamos ahora a la pestaña de secuencias. Aquí definiremos la estructura de los identificadores que necesitamos para cada asiento contable, cada factura y nota de crédito emitida o recibida. Hagámoslo de una vez. Hacemos clic en la lupa de cada campo de secuencias que vamos a definir. Podríamos escoger de secuencias predefinidas, pero como no hemos creado ninguna hasta el momento, hacemos clic en crear y esto nos abre el formulario para crear la secuencia. Aquí le damos un nombre a nuestra secuencia, el sistema le da su código correspondiente y por defecto la marca como activa, asociándola a la empresa Distribuciones Siglo XXI en nuestro caso. Y nos da la oportunidad de colocarle un prefijo y un sufijo para ayudarnos a identificar de mejor forma los documentos que estos identificadores representen. Podríamos, por ejemplo, definir un prefijo como AC- y luego el año, un guión adicional y luego una secuencia de tipo incremental que inicie en 1 e incremente una unidad a la vez. También podríamos colocar dígitos de relleno para conseguir una longitud determinada en la secuencia, si así lo estimamos conveniente. Esto se puede configurar con los campos disponibles en este formulario. Una vez que estamos satisfechos con la secuencia, hacemos clic en guardar y vemos que ya el sistema nos asoció la secuencia recién creada con la secuencia de asientos contables en primer término. Luego hacemos exactamente el mismo procedimiento para las otras 4 secuencias que el sistema nos pide. Hacemos aquí un recorrido rápido ya que el procedimiento es exactamente el mismo para cada secuencia a definir y finalmente hacemos clic en salvar. Podríamos aprovechar de una vez aquí para crear los periodos contables. Podemos hacerlo de forma mensual y entonces el sistema nos va a generar uno por cada mes del año. Una vez que oprimimos el botón correspondiente, el sistema los crea y le decimos salvar. De esta forma hemos completado la configuración de nuestro ejercicio fiscal y en este caso 12 periodos contables que corresponden al año. Ahora pasaremos a revisar la configuración de los productos. Los productos son ese algo que nuestra empresa comercializa. La naturaleza de esos productos pues dependerá mucho del tipo de empresa en cuestión. Estos pueden ser bienes físicos o servicios. Realmente el abanico de posibilidades es enorme. Vámonos de una vez al menú principal y ahí a productos y luego al listado de productos. Si se fijan, este listado básico tiene el nombre del producto, tiene un precio de venta, tiene un precio de costo, tiene un tipo que puede ser servicio o puede ser productos tangibles. Puede haber una categoría contable y una unidad de medida. Veamos qué tiene por dentro cada uno de estos productos. Primeramente un nombre, un tipo que puede ser servicio como ya vimos, puede ser activos o artículos. Siendo la diferencia entre estos últimos dos que los activos son sujetos de depreciación, para lo cual inclusive tendremos un tutorial aparte. Tienen además una serie de etiquetas, por ejemplo, consumible indica que no será sujeto de seguimiento de niveles de inventario. Producible, que será viable producir internamente en la organización. Comprable y vendible son muy importantes ya que eso los pondrá como disponibles cuando estemos generando solicitudes de compra u órdenes de venta respectivamente. Luego tenemos la unidad de medida del producto. Tenemos realmente una variedad de posibilidades dependiendo de la naturaleza del producto en sí. Luego podemos y seguramente debemos tener variantes de este producto, en cuyo caso las definimos en el panel inferior izquierdo. Hay que tener en cuenta que el costo del producto se define por variante y no por producto. Podemos pensar en las variantes como instancias concretas de una plantilla que sería el producto. Adicionalmente podemos definir el método de costeo a utilizar
para determinar el costo del producto y definir las categorías de productos en el panel inferior derecho. Si nos vamos a la pestaña de contabilidad, podríamos asociarle una categoría contable que podemos crear de forma directa aquí y por medio de esa categoría definir las cuentas de ingresos y egresos asociados a este producto, tal cual mencionamos hace unos momentos a la hora de definir las cuentas contables por defecto cuando creamos el plan de cuentas contables. Por otro lado, la categoría contable nos servirá para definir el régimen de impuestos al cual está asociado este producto particular. Por el momento lo dejamos tal cual. Hacemos clic en guardar con lo que ya tenemos creada nuestra categoría contable y nos aseguramos que nuestro producto está asociado con la categoría contable adecuada, como en efecto lo está. Hay que tener en cuenta que si estaremos emitiendo facturas mediante nuestra aplicación, el campo categoría contable es obligatorio, ya que es la forma que tenemos de decirle al sistema cómo contabilizar esas ventas. De la misma forma podríamos crear nuevos productos que reflejen el portafolio de productos y servicios que comercializa nuestra empresa. Y finalmente, vamos a configurar los plazos de pago que utilizaremos en nuestra empresa. Los plazos de pago son esencialmente un listado de tiempos en los que debe recibirse abonos a un saldo determinado. Estos plazos normalmente están referidos al momento en que el compromiso es adquirido, por ejemplo en el momento en que se entrega un producto o se presta un servicio. Y la cantidad a pagar en cada plazo puede definirse como un porcentaje del total, un porcentaje del remanente, un valor fijo o la totalidad del remanente. Para nuestro propósito definiremos el plazo de pago contado, que seguramente será el que la mayoría de ustedes estarán utilizando también. Hagámoslo de una vez. Nos vamos al menú principal y ahí a contabilidad y luego a plazos de pago. Como de costumbre creamos un nuevo registro haciendo clic en el signo de más. Le damos un nombre, en este caso contado, y luego agregamos una nueva línea. Esta línea tiene como tiempo 0 meses, semanas y días, ya que el pago será inmediato, y el tipo será remanente, indicando que todo lo adeudado deberá ser cancelado en ese momento. Hacemos clic en salvar y tenemos nuestro plazo de pago debidamente configurado. De esta forma, completamos el proceso de configuración inicial de la nueva instancia de nuestra aplicación y estamos listos para empezar a utilizar nuestra nueva herramienta de automatización de nuestra empresa. En el camino nos hemos familiarizado ya bastante con la forma de utilizar nuestro sistema. Sin embargo, estaremos desarrollando una variedad de temas específicos en los siguientes tutoriales. Por de pronto no me resta más que agradecer su atención y nos vemos en el próximo video tutorial de la serie. Innotec XSP, tecnología trabajando para tu negocio.